Muy buenas noches a todos, Montaraces. Encendemos la hoguera virtual para traer un libro que está relacionado con los últimos que hemos hablado con EAS, que hablaba sobre manipulación de masas y control mental. Lo que sí que es verdad que este libro se sale un poquito de ese tema, más que para decirnos que hay control mental o hay manipulación de masas, nos quiere hablar de las causas que ha llegado a eso y las fuerzas de poder que tratan sobre el tema. Presentamos a Marcos López Herrador, licenciado en Derecho en la Universidad de Granada y diplomado en Empresariales y Marketing. Ha trabajado siempre en el mundo de las finanzas, con lo cual es algo que conoce muy bien y además es un prolífico escritor, ha escrito bastantes libros, ha escrito un poquito de todo, tanto relatos como novelas, como aforismo, ensayos. Podemos destacar quizá libros como El test más divertido de la historia, El Imperio Español sin complejos, la trilogía de la caída de Roma, en la que compara un poco la caída de Occidente con la caída del Imperio que pasó hace ya 1500 años, Historia de las ideas contemporáneas, que también trata un tema que trata en este libro, o está muy relacionado con él, y con ellas ha escrito Crímenes de cine, junto a José Fernández Cusequera, Atado al silencio y Las élites y el arte de la impostura. También otro libro que sé quizás sale un poquito más, pero tiene que ver con el podcast con el que colabora, el de La Noche de Autos, está el de Maribel, que es un poco un libro quizá sobre criminología. Ese no lo he leído, entonces tampoco tengo muchos datos. Pero hoy vamos a hablar, como hemos dicho, de las élites y el arte de la impostura. Cómo se nos han vendido un montón de mitos para que el mundo actual funcione cuando realmente está colapsando. O dicho de otra manera, un sistema político puede funcionar muy bien escrito sobre el papel, pero cuando se aplica a la vida real, no es como te lo cuentan. Así que muy buenas noches, Marcos. Muy buenas noches, queridos amigos. Es un placer estar con vosotros y agradezco que estéis también dispuestos a compartir vuestro valiosísimo tiempo conmigo. Pues efectivamente, como acabas de decir, las élites y el arte de la impostura responde precisamente a esta situación en la que nos hemos ya acostumbrado a vivir, que es bueno, pues es a estar completamente desconectados de la realidad. Yo hace mucho tiempo que tengo una gran afición por escribir aforismos y tengo bastante escrito y registrado. Y hay uno que viene especialmente al caso, que dice, yo dispongo de un sexto sentido que a veces me hace percibir lo evidente. Caramba, parece un poco una bobada, ¿no? Porque lo evidente, por propia definición, debería de serlo. Sin embargo, yo cada vez estoy más convencido de que lo evidente es muchas veces lo más difícil de percibir, lo más difícil de ver y lo más difícil de entender. Bien, bueno, pues nosotros, fijaros, la contradicción existente entre lo que es real y lo que nosotros interpretamos de lo que tenemos delante nuestro, es decir, es una cosa que efectivamente, como tú dices, ha inspirado gran parte de mi obra. Desde del tema más divertido de la historia hasta la última. En el tema divertido de la historia, lo que se plantean son 100 propuestas sobre cuestiones históricas que tenemos absolutamente asumidas como ciertas y que no lo son. Realmente no lo son. Se plantea como un test, como una especie de juego, ¿no? Como una especie de verdadero o falso. Y os voy a poner un ejemplo. Vamos a ver. Si yo a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos escuchen, les planteo, oiga usted, el almirante Nelson jamás en su vida fue almirante. ¿Usted qué dice? ¿Que es verdadero o que es falso? Todo el mundo diría, oiga, ¿qué me está usted contando? ¿Qué tontería dice? Como que no fue en su vida fue almirante. Pues señores, el almirante Nelson jamás en su vida fue almirante. Él murió con el cargo de contraalmirante o vicealmirante, no recuerdo ahora mismo. Él murió como vicealmirante y fue ascendido a almirante a título póstumo.
Esto es así, esto es la historia. Bueno, pues como esta hay 100 propuestas. Esa relación entre lo que hay en nuestra mente y lo real, ya digo que es lo que inspira, gran parte de mi obra. Incluso las novelas históricas, cuya última novela acaba de salir el 4 de octubre y que os recomiendo mucho porque vais a acertar seguro, que es una trilogía sobre la caída de Roma. La caída de Roma la he escrito ¿por qué? Porque llevado de este espíritu me doy cuenta, como tú muy bien has dicho al principio, perdón, como tú bien has dicho al principio, que efectivamente estamos corriendo un tiempo que es paralelo a lo que ocurrió, pero con un paralelismo que nos pondría los pelos de punta si pudiéramos analizarlo y ahondar en él. Estamos corriendo un proceso absolutamente paralelo a lo que ocurrió cuando el romano occidental cayó definitivamente. Es espeluznante el paralelismo. Los romanos, 80 años antes de que desapareciera un imperio, bueno, pues que duraba ya 12 siglos, no eran conscientes de que fuese a desaparecer. Nosotros hoy no somos conscientes de que Occidente va a desaparecer. Desde mi punto de vista, hemos cruzado el punto de no retorno. Hasta donde sé. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. Desearía mil veces equivocarme. Pero yo creo que hemos pasado el punto de no retorno. Hasta tal extremo, hasta tal extremo que si no se produce la desaparición total y absoluta de Occidente, jamás volverá a ser lo que nosotros hemos vivido, lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza y lo que nosotros conocemos como devenir histórico de este Occidente. Hemos pasado el punto de no retorno. Esto ya os digo que se analiza y lo desarrollo en obras mías como La rebelión de los amos, que habla de cómo estamos viviendo por primera vez la historia en una revolución inversa, en la que por primera vez en la historia de las revoluciones se está dando la situación de que en lugar de ser una clase inferior la que desplaza del poder a una clase superior para sustituirla y para tomar ese poder, por primera vez en la historia se da la situación de que la élite dominante está haciendo una revolución para quitarnos lo que tenemos, para desplazarnos a nosotros del poder fáctico que tenemos en cuanto al consumo de recursos a través del estado del bienestar, a través de nuestros derechos, a través de todo lo que se ha construido fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, realmente ante esto yo he definido o he establecido un principio que define lo que ha sido la distribución de la riqueza a lo largo de la historia. Y es que la distribución de la riqueza se ha sometido siempre a un principio. Ha sido único, continuo y constante. Y es, la élite dominante acapara toda la riqueza disponible y deja las migajas al resto porque o no le merece la pena hacer el esfuerzo por apropiársela o porque le conviene que algo quede para que no se subleven y ellos puedan seguir disfrutando de sus privilegios sin mayores problemas. Esto se rompió después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque había que evitar que la Europa occidental siguiera el camino de la revolución comunista. Y para evitar esa tentación se hizo un desarrollo económico y sobre todo una política social de creación de un estado del bienestar que evitara que los trabajadores occidentales hicieran la revolución comunista. Y por tanto la Unión Soviética llegara hasta Gibraltar y acabara quedándose con todo. Fijaros hasta qué punto esto es cierto,
que realmente lo que se crea en la Europa occidental en cuanto a política social y a política de empleo o con los empleados, con los trabajadores, es algo que patrocina los Estados Unidos y para nada se establece aquí el sistema americano en ese sentido, para nada. Lo que se crea es el estado del bienestar que, si os dais cuenta, es que se realiza a través de la democracia cristiana y a través de la socialdemocracia, pero en definitiva no es más ni menos que lo que ya inició el nacionalsocialismo o el fascismo. De hecho, la España franquista sigue la misma política social, de desarrollo social, de creación del estado del bienestar, etcétera, 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 que se sigue en Europa sin mayores problemas. No hay contraste en absoluto, sino todo lo contrario. Y aquí lo que regía toda esa relación era el fuero del trabajo, que era una copia de la Carta del Lavoro de Mussolini. De modo que fijaros que es Estados Unidos quien patrocina que aquí se haga semejante cosa, pero no instaura su sistema, digamos, laboral, sino el que ya os he mencionado. Bien, fruto de todas estas reflexiones y fruto de esta tal, pues hubo un momento en que escribí Las élites y el arte de la impostura, que editó en su momento Editorial EAS, que está muy comprometida pues con toda esta serie de planteamientos y tal. Bueno, aquí lo que desarrollo es la idea de que nosotros hemos estado viviendo muy tranquilos, hemos estado viviendo muy tranquilos y durante mucho tiempo, pues eso, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pensando que estamos amparados por un montón de derechos reconocidos, que hay un montón de derechos que nos protegen y estados que están comprometidos en esa defensa, ¿no? De nuestra libertad, de nuestro derecho a la libertad de expresión, de nuestro derecho a estar informados, bueno, de vivir en países democráticos, donde la democracia es representativa, está garantizada por una división de poderes, etcétera, 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 etcétera. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que desde mi punto de vista todo esto es mentira. Todo esto es una gran mentira. Y el mecanismo que nosotros tenemos cuenta para no percibirlo, el mecanismo que nosotros utilizamos para no percibirlo es el siguiente. Vivimos pensando que estamos tan seguros como he dicho. Y en el momento en que tenemos algún conflicto, algún problema con el Estado, algún problema con la administración, en el momento en que queremos ejercer realmente nuestros derechos y nuestra libertad, caramba, que nos damos cuenta que el sistema no funciona, que nos damos cuenta que el sistema nos defrauda. ¿Qué hacemos? Uy, hemos sacado los pies del caminito trazado, pues metemos los pies, pensamos que esto es un hecho aislado, que el sistema, hombre, claro que funciona, claro que nos protege, claro que nos ampara, pero que en este caso concreto no ha funcionado. Y a partir de ahí procuramos seguir en el centro del caminito sin sacar los pies de las lindes, porque cada vez que los sacamos, el sistema nos damos cuenta que no funciona. ¿Alguien de verdad puede decir que las democracias occidentales están gobernando de acuerdo con la voluntad del pueblo que la sustenta? ¿De verdad?
¿De verdad es nuestra voluntad que ocurra lo que está ocurriendo y lo que estamos viviendo? ¿Esto de verdad es la voluntad general? ¿O es una voluntad manipulada, sumando no ya votos, no ya votos, sino el resultado de votaciones en las que los votos no valen lo mismo, en las que quienes son elegidos como representantes no representan a quienes votan? Porque en el caso español, a mí, ¿quién me representa? Vamos a ver, un representante representa a aquel que lo elige. Hombre, y se puede decir, bueno, pues a un representante en el Congreso de los Diputados lo representa el pueblo que lo ha votado. No, mire usted, vamos a ver. El pueblo en España no elige ningún representante. A los representantes lo eligen los amos de los partidos que los ponen en las listas. Esos son los que eligen. Lo que hace el pueblo es refrendar esa elección. Y cuanto más la refrenden, pues resulta que en la lista salen más representantes o salen menos representantes. Pero salen más representantes o menos representantes de quien lo ha elegido, de quien lo ha metido en la lista. Son representantes del partido y dentro del partido del que verdaderamente los elige. Y luego lo que vemos, por tanto, es que el juego democrático, pues resulta que no es nada más que un juego partitocrático. Esto por poner un ejemplo. ¿Queréis que hablemos de la división de poderes? ¿Pero qué división de poderes? ¿Pero qué división de poderes? Hay, vamos a ver, hay una cosa, bueno, es que ahora no funciona porque, claro, los que están o el que está manipulando o está forzando las cosas y demás. Pero desde mi punto de vista, ocurre con la Constitución del 78 lo siguiente. La Constitución del 78, naturalmente, es una continuidad y es una transición del régimen anterior, cuya definición del poder no era ni más ni menos que, y de los poderes, no era ni más ni menos que una unidad, se definía como unidad de poder y coordinación de funciones. Bien, la Constitución del 78 se establece de tal manera que en definitiva y al fin deja una capacidad de ejercicio del poder omnímodo al poder ejecutivo. Lo que ocurre y lo que ocurrió durante quizás los primeros 20 años de la transición, hasta Zapatero, vamos, hasta Zapatero, era que quien gobernaba se cuidaba muy mucho de mantener la apariencia y se cuidaba muy mucho de forzar la Constitución. Pero amigos, si hacéis memoria, os daréis cuenta que cada vez que el que ha gobernado ha querido forzar la Constitución se ha dejado forzar. Ha podido forzarla. Porque la Constitución se deja, porque está hecha de tal manera que se deja. Bastó que llegara Zapatero para que la forzara en todos los sentidos y como la Constitución se deja forzar, pues efectivamente no tiene una capacidad de contención del poder ejecutivo y por tanto el poder ejecutivo va convirtiéndose en un poder totalitario y lo estamos viendo perfectamente ahora y en este momento, lo estamos viendo perfectamente en este momento, pues con lo que está ocurriendo con el actual gobierno. El actual gobierno ya no tiene tasa ni medida. ¿Y hay alguna forma de controlarlo? No, ninguna. Ninguna. ¿Qué ocurren con los organismos, con las instituciones de control?
que no controlan. ¿Qué controlan? No controlan. Se llaman independientes y se dicen independientes. Bueno, las instituciones de control y prácticamente cualquier institución en este país. Pero vosotros me podéis decir dónde está la Academia de Ciencias Políticas y Morales, que no ha dicho una sola palabra sobre ningún planteamiento moral que se haya producido. ¿Dónde están los órganos de control? ¿Dónde están los órganos de control financiero, de la competencia, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, del Banco? ¿Dónde están? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues que también responden a aquellos que lo eligen. Y quienes lo dirigen no están elegidos por su pericia técnica, por su competencia profesional, por su capacidad para hacer las cosas. No están elegidos por su voluntad de cumplir con la función que se le encomienda. Están elegidos para que no le creen problema al que manda. Entonces, ¿a qué se dedican? A que no se le creen problema al que mandan. Pues vaya un control. Claro, y tenemos toda la estructura del Estado colonizada por personas cuyo espíritu es vayan días y vengan ollas. Y así queremos que funcione el sistema. Bueno, pues resulta que si preguntamos, en nuestra cabeza estarán pues todos los mitos habidos y por haber que hacen bueno un sistema que nos está llevando a la total ruina y que además se ha puesto al servicio de unas élites mundiales que están llevando un programa de destrucción de Occidente. ¿Cómo lo están llevando a cabo? Pues rompiendo y haciendo pedazos nuestra identidad personal, antes, humana, personal, familiar, nacional e incluso universal. Están destruyendo todo aquello que nos pueda hacer libres o fuertes. Porque nos hace fuerte, primero nos hace fuerte nacer, cosa que hoy en día, entre que no se puede, porque no se puede, porque los occidentales, nuestros jóvenes occidentales, no pueden permitirse el lujo de vivir. Es que nuestros jóvenes están sobrando todos. Bueno, y por no hablar de los viejos, que estamos sobrando también todos. Y además nos estamos convirtiendo en cada día una carga mayor. O sea, que el futuro es negro. Claro, si ni los jóvenes pueden entrar y los viejos sobran, y quienes ahora mismo pues tienen un trabajo, malviven, ya me contaréis qué futuro tenemos cuando se nos niega, pues vamos a... Hay una cosa que no sé, yo creo que la gente no se mete en la cabeza y que no es capaz de ver o que no quiere ver o que están haciendo que no la veamos. El mismo concepto de nación, la comunidad nacional, es algo que defiende fundamentalmente a los más débiles, a los más vulnerables. Es que juntos somos más, es que juntos somos más fuertes. Precisamente, eso es lo que están tratando de hacer y conseguir las élites mundiales. Convertirnos en elementos de un rebaño, en elementos de un rebaño. Gente sin criterio, gente sin cultura, gente sin conocimientos, gente sin capacidad de crear y de obtener una sola idea propia.
Eso es lo que se está creando, pero desde que nacemos, el que tiene la suerte de nacer, porque ya se ponen los medios para que no se nazca, o bien violentamente, o bien porque no hay manera hoy en día de mantener y sacar adelante un hijo. Pero lo que quieren es eso, convertirnos en rebaño, destruir por completo las naciones, que no tengamos ni identidad, ni identidad personal, ni sentido de la pertenencia, destruyendo por completo lo que es el sistema educativo, que ha sido desde la Revolución Francesa el gran motor y el gran ascensor social de los más débiles y de los más vulnerables, aquellos que podían ir desde lo más bajo en la escala social a lo más alto. Dicen que el modelo es China. Miren, el modelo de las élites mundiales actualmente no es China, es Calcuta. Porque se han dado cuenta que por miseria, por mísero y por más miseria que haya, bueno, la gente si se tiene controlada y se tiene dominada, no se subleva. Y en Calcuta lo que hay es rico, muy rico, riquísimo, muy poco, muy poco. Y toda la inmensa mayoría, y toda la inmensa mayoría viviendo en la miseria. Ese y no otro es el modelo. En fin, el totalitarismo es lo que se va a imponer y nosotros seguimos pensando que vivimos en sociedades occidentales, que estamos protegidos por un montón de derechos, que estamos protegidos por estados con unos sistemas democráticos en los que el gobierno nos representa y por tanto es la voluntad del pueblo el, bueno, la que gobierna, pues, etcétera, etcétera, etcétera. Supongo que me dejo un montón de cosas del libro, pero vamos, así improvisadamente, eh, bueno, agradezco vuestra atención y o me ayudáis o no llego a más. Sí, tranquilo que ahora sacaremos artillería. Lo primero, dos ideas que hayas comentado antes, un poco para ponerlo primero, es explicar a la gente cuando hablamos aquí, como muchas veces luego se genera discusión en los vídeos. Cuando hablamos de cultura occidental, aquí en este momento estamos hablando de cultura occidental hasta el 45, la cultura occidental europea creadora y civilizadora que hubo hasta el 45, no la actual woke o la actual mundo occidental que conocemos hoy, que es Estados Unidos con sus lacayos europeos. Partiendo de eso, comentabas de que vamos a sufrir lo mismo que Roma. Yo creo que va a ser peor que Roma. Porque cuando llegaron los bárbaros e invadieron Roma, ellos querían ser romanos. Y ellos emularon a Roma. ¿Tú crees que toda la gente que está llegando a Francia, a Suecia, el otro día llamamos los marroquíes en Bélgica, estos realmente quieren ser europeos? Estos No. están trayendo sus califatos aquí. Vamos a ver. El Islam, pero además lo tiene por principio y consagrado en su propia parte, lo tiene como una obligación teológica, una obligación. Es que eso no se nos mete en la cabeza. El Islam tiene como obligación conquistar el mundo y tiene como obligación acabar con los infieles. Y los infieles más cercanos que tiene el Islam, por lo menos a este lado del mundo, pues es Europa. Y Europa, cuidado, porque es que Europa están tratando de conquistarla desde principios del siglo VIII. Nosotros los españoles, que somos como somos, que somos gente estupenda y gente maravillosa y fundamentalmente hemos sido hombres de bien hasta que no nos estropeen a todos, no apreciamos una historia que es valiosísima y que ha sido valiosísima para Occidente. Primero, porque España, a través de su imperio y demás y tal y que cual, ha construido Occidente, el Occidente cristiano católico en gran parte del mundo. ¿eh? Pero es que aparte de eso, ha sido fundamental, mucho antes, ha sido fundamental y ha tenido un papel decisivo en la historia en tanto en cuanto que paró al Islam aquí en la península. Y lo paró no solamente llevando a cabo la reconquista,
sino a partir de la batalla de Covadonga. Fijaros bien que la batalla de Covadonga que tiene lugar, me parece que en el 720, creo que fue en el 720 o 729, no me acuerdo ahora mismo. 718, 722, depende a quién preguntes. Ven, o sea, pues 720, ni para uno ni para otro. Bueno, entonces fijaros bien que la batalla de Covadonga es fundamental porque ya los musulmanes lo que venían era a conquistar Europa, no España. España, bueno, pues vale, bien, cayó porque tuvo que caer y porque, en fin, y cayó de aquella manera y con aquella guerra civil entre visigodos. Pero, el objetivo del Islam, vamos, de hecho, en el 732 lo para Carlos Martel en Poitiers, los para. Pero si no, pues ellos tratan de conquistar Europa. ¿Y cuál es el papel fundamental y por qué actúa fundamentalmente el Covadonga? Pues porque a pesar de que no tuvo ninguna importancia militar, a pesar de que los musulmanes en España no le dieron la más mínima importancia, para ellos tenían la península conquistada. Bueno, algún problemilla en algún sitio, pero vamos a ver, nosotros conocemos de Covadonga porque las crónicas nos la han hecho llegar y sabemos por eso, que tuvo la importancia que tuvo. Pero en aquel momento, recién tomada toda España, tenían que tener problemas pequeños, locales y demás, de no poder cobrar tributo, de alguien que se rebelaba, o de alguien que hacía una celada y que le había creado problemas. Tenía que tener por aquí, por allá, por allá, por acá. Pero la idea general era de que España estaba totalmente conquistada. Vale, conquistada España, a tomar París. Carlos Martel los para. Y entonces, qué importancia tiene España? Pues que se crea el reino de Asturias. Se crea el reino de Asturias porque los bereberes abandonan Galicia y abandonan el norte del Duero, porque claro, los bereberes dicen que bueno, que vale, que muy bien, que ellos son más. Claro, son los que no tienen el poder, porque el poder lo tienen pues los árabes, los yemeníes, los sirios, que son los que componen la nobleza que conquista. Y le han dado las peores tierras, o lo que ellos piensan que son las peores tierras, porque claro, gente acostumbrada al desierto la mete en Galicia y le está todo el día lloviendo y dicen que vamos a ver dónde lo han metido, y además pasando frío. Es verdad, ¿es verdad? No, no, pues no, oiga, pues no. Oiga, pues no, ustedes se quedan con la cuenca del Betis, la esta del Ebro, ¿eh? La huerta valenciana, y a nosotros nos mandáis aquí a que nos llueva todos los días, ¿no? Entonces, acaban, los bereberes lo que hacen es acabar abandonando del norte del Duero hacia arriba, que es lo que da oportunidad de crear lo diré, bueno, el reino Asturias. asturiano, el reino asturiano. Claro, fijaros bien, que es que a partir de que se crea el reino asturiano, seguro que los musulmanes iban otra vez a intentar conquistar Francia. Pero desde el punto de vista estratégico, ¿dónde habéis visto que ningún conquistador se deje un reino a retaguardia? Cuidado. Por eso, a lo largo del siglo octavo, no hay otro intento de conquistar la Galia y llegar hasta Roma, que es lo que querían. No lo hay. Y eso da tiempo a que surja Carlomagno, cree la marca hispánica y definitivamente establezca una barrera que ya les resultó insuperable. Pero que el Islam no dejó nunca de pensar en que tenía que conquistar Europa, nos da prueba cómo los otomanos están a punto de llegar a Viena en el siglo XVI. Es que, vamos, están a punto de llegar, no, que llegan a Viena, sé que acercan Viena, que también Viena se salva con la intervención y con una heroica intervención de un grupo de españoles que de alguna manera salva el momento, ¿no? No eran los más numerosos, ¿no? Pero salva el momento, que es otro. Claro, ese papel fundamental de España, ese papel fundamental de España,
El Islam nunca ha dejado, nunca ha tirado la toalla, ni la tirará nunca, porque su obligación religiosa y teológica es conquistar el mundo. Entonces, no es a los musulmanes o al mundo islámico al que hay que cuestionar su actitud, su proceder o sus actos. Lo que tenemos que cuestionar es a qué están jugando los responsables políticos, aquellos que nos mandan. ¿A qué están jugando? Permitiendo que haya 50 millones de musulmanes en Europa que no solamente no se integran, bueno, ya lo habéis visto, lo que ha pasado en París, ha ganado un partido de fútbol, Marruecos. Ya ves tú, Marruecos, el peso que tiene político, el peso militar, el peso tal. Bueno, pues los marroquíes ganan un partido de fútbol y han puesto en jaque a la policía belga. Y esto es una bobada, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuando se empiecen a defender causas superiores. Cuidado porque todas estas personas que ya son nacionales de segunda y tercera generación, empiecen a ocupar su sitio en la sociedad, que es inevitable que lo ocupen y además es justo que lo ocupen si es que ya son franceses, ya son belgas, si es que ya son alemanes, si es que ya son españoles. Esto lo que hay que pedir responsabilidad es a quien ha permitido y a quien sigue permitiéndolo y a quien sigue haciendo que esto ocurra, cuando es evidente que es el camino de nuestra perdición. Pero además, matemáticamente, yo invito a cualquiera a que haga una proyección con la natalidad que tienen los millones de musulmanes instalados en Europa y la fertilidad, el índice de fertilidad que tienen los europeos. En 50 años estamos liquidados, hombre. Esta es la situación. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando nuestro... Yo estoy convencido de que hay un proyecto, seguro que hay un proyecto global, ¿eh? Seguro que hay un proyecto global y que se está desarrollando pues globalmente al margen de todo control democrático y al margen de cualquier voluntad de los pueblos y las naciones y que se nos está imponiendo día a día, además de una forma cada vez más acelerada, porque la gente está tomando conciencia y la cosa apremia. ¿Eh? La cosa apremia. Yo estoy convencido de que todos, absolutamente todos los que nos gobiernan ahora mismo, a todos los niveles, sea a nivel nacional y sea a nivel europeo, las instituciones europeas, de una manera u otra están corrompidos, por no decir comprados, o por decirlo, comprados, pagados, tal, por las élites mundiales que están llevando a cabo este proyecto de dominio, que yo estoy convencido que incluso se le va a volver en contra, ¿eh? Se les vuelve en contra. Van a perder el control entre el protagonismo que va teniendo China y el que puede tener los musulmanes en su momento. Lo que ellos buscan, me parece a mí que les va a salir el tiro por la culata y va a quedar el mundo tal y como lo conocemos destruido. Un mundo que es valiosísimo. Son 2500 años de civilización que ha llevado no solamente al mundo occidental, sino a toda la humanidad a las mayores cotas de capacidad para generar prosperidad, recursos, productos para satisfacer, al mayor desarrollo científico, cultural, humano, de todos los tiempos. El mundo es muy injusto, pero no será a causa de la cultura occidental. Eso está claro. Además, se vio hace poco las elecciones italianas, en la que desde la Comisión Europea le decían a los italianos que tenían que saber que tenían que votar bien, votar bueno, que voten malo, mal negocio. Es esto, ellos, o sea, todo es muy democrático, pero cuando sale lo que yo quiero. Pero bueno, vayamos a otro tema que también creo que tú eres formador o has sido formador a nivel de marketing y de administración empresarial y tal. Y claro, todo lo explicas, un profesor lo explica muy confuso el temario cuando explica la división de poderes, el ejecutivo, el legislativo, bla, bla, bla.
Si tú das clases de amistad y finanzas o de ADE, ¿no te costaba vomitar esas palabras cuando luego aquí las disertas y dices, es que esto es mentira, es que esto es mentira? Claro, es que en el papel queda muy bonito, pero cuando luego se ve en la práctica, la división de poderes, que el ejecutivo son los que ponen las leyes, pero el legislativo es el que controla al ejecutivo, que luego el poder judicial es el que tiene que sancionar las leyes y que la legalidad es, o sea, la democracia debe ser porque hay legalidad y es el imperio de la ley. Claro, es que esto queda bonito, pero cuando luego hay que aplicarlo, Claro, claro. Además, vamos a ver, y además es que hay tal cantidad de confusión. Mirad, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención y siempre me ha chocado, que es algo que, por ejemplo, los separatistas catalanes hablan mucho de ello, ¿eh? Sobre la superioridad de la votación popular. Es decir, nada está por encima del voto popular emitido y libremente emitido. Bueno, os voy a decir una cosa. Esto es una falsedad de tamaño gigantesco. Voy a decir por qué. Mirad, fijaros el planteamiento. ¿Es superior la voluntad popular? ¿Es superior a la ley la voluntad popular libremente expresada? Sí, definitivamente sí. Es superior a la ley, tan superior es que puede promulgarla, modificarla y derogarla. Ahora bien, ¿está por encima la voluntad popular democráticamente expresada? ¿Está por encima de la ley? Definitivamente no, porque pudiendo promulgarla, modificarla o derogarla, lo que no puede es incumplirla. Ojo. Bueno, pues a mí me parece que es mío. Yo de esto no se lo he escuchado a nadie. ¿Y cómo juegan con esa confusión, por ejemplo, los separatistas catalanes? No, mire usted, no, no. Usted no puede votar aquello que la ley no permita votar. Si usted quiere votar algo que la ley no permite votar, tendrá que modificar la ley. Tendrá que andar los caminos que la ley establece para que usted modifique, porque la voluntad popular es superior a la ley y por tanto puede promulgarla, modificarla o derogarla, pero no está por encima de la ley y por tanto no puede incumplirla. claro, es que siguiendo ese ejemplo, siguiendo el ejemplo de la voluntad popular y de los votos y de la mano alzada y lo que tú quieras, si según están demócratas y la ley y la voluntad del pueblo es tan buena, la gente que no vota tendría que encontrarse escaños vacíos, ¿no? Teóricamente, si solo vota el 50% de la población, solo tiene que haber un 50% de escaños ocupados. ¿Qué es esto? Esta gente hace la ley, hace la trampa. Mira, la democracia o es representativa o no existe. Y habría que hablar mucho sobre qué es democracia y qué es lo que existe y cuál es la... Bueno, esto habría que hablar mucho más, pero en los términos en que estamos manejándonos y en los términos en que vivimos en democracia y demás, y con esta mentalidad liberal y de democracia formal, tal. Vamos a ver. ¿La democracia o es representativa o no existe? Porque la masa, el grupo, la asamblea de personas que no están elegidas, que son electores, de meros electores, ni tienen la formación, ni tienen la capacidad, ni tienen el tiempo, ni pueden dedicarse, ni pueden estar en ello para tomar y adoptar decisiones que son muy serias. Si os dais cuenta, fijaros bien, si os dais cuenta, eso que llaman democracia directa, que es lo máximo de la democracia, que es
acudir a la asamblea, a los no sé qué, a los no sé cuánto y tal y que cual. Fijaros bien, que eso, quienes más lo utilizan son los dictadores y quien quieren dominar un grupo. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque recurren a eso solo cuando les conviene. No hay una pauta, no hay una pauta, ¿eh? No hay un compromiso preestablecido de regularmente, de una determinada forma, recurrir a esas votaciones. No, el que manda recurre cuando le conviene. ¿Y qué hace? Pues recurre cuando le conviene, se llena de legitimidad de los que acaban de votar, ¿eh? Y se quita de en medio a todo a todo el que no, claro, se lo quita de en medio. Es decir, es la democracia directa, esa democracia directa asamblearia es el mejor camino hacia el totalitarismo. En ese sentido, los partidos políticos que no tienen ni idea ni siquiera de lo que son, es que no es que de verdad, es que vivimos unos tiempos en que menos pensar cualquier cosa. Vamos a ver, señores, que un partido político no es ni una junta de propietarios ni un club de golf. El partido político no pertenece a los socios. El partido político no pertenece a los afiliados. Que el partido político es una opción ideológica y política que se ofrece a los electores. Es un planteamiento ideológico, es una visión del mundo, es una visión de la política, es una visión de los problemas nacionales que se ofrece a los electores. Y eso sale. Y el que esté de acuerdo con esa idea se afilia, establece una relación filial, el partido como padre y el afiliado como hijo, que obedece al padre. Vamos a ver, que el afiliado a un partido político se le llama militante, que significa que está dentro de una jerarquía organizada de arriba a abajo y que tiene que obedecer y lo que se compromete de manera voluntaria es ayudar a que esa idea que se propone salga adelante, apoyarla y ayudarla y actuar con disciplina a las órdenes del partido. Miren ustedes, las primarias es la mayor imbecilidad que se ha creado nunca, porque un partido político tiene la naturaleza que acabo de describir y unas primarias es cosa de una comunidad de vecinos o de un club de golf. Vamos a ver, que los afiliados en un partido político lo que tienen es que actuar a través de sus representantes. Volvemos a lo mismo, que la democracia o es representativa, se ejerce a través de representantes o no es. Bueno, pues aquí no hay un partido que no tenga elecciones primarias o que no la defienda o que no les parezca maravilloso, porque claro, que la gente vote es maravilloso. No, señor, lo que es maravilloso es que la gente cumpla la ley. Eso es lo que es maravilloso, que la gente cumpla la ley y que la ley refleje el sentido de la comunidad, el sentido general de la comunidad, el bien general y que estén hechas para el bien general. ¿Qué democracia hay cuando la mitad más uno quieren una cosa y la mitad menos uno quiere la contraria? Y resulta que los que tienen la mitad más uno imponen lo que ellos quieren a los otros. Oiga usted, eso no es democrático, es una dictadura de mayoría, eso no es democrático. Cuando se da una situación en que unos quieren una cosa y otros la contraria, no se puede imponer ninguna de las dos facciones. Es un tema que no se puede arreglar de momento, es decir, es un tema que habrá que ir consensuando, habrá que ir limándolo con el tiempo, habrá que ir alcanzando un cierto consenso general. Pero imponer sistemáticamente cosas extremas,
a la mitad de la gente que no las quiere, que es exactamente lo que está pasando ahora, que eso es democrático, señores. Eso es democrático aunque se tenga la mayoría en el Parlamento. Eso no es democracia, amigos. Eso de 50-50 me pasó en España en los años 30 y costó 3 años. Pero bueno, también una cosa sobre los partidos políticos, que quizá has dado una descripción muy pura o académica de lo que era un partido político en inicio. Pues el partido político actualmente, yo casi diría que ya, al menos los partidos, vamos a hablar de los mayoritarios, son más que nada un grupo de poder que busca ostentar el poder y mantenerse en el poder. Pero también cuando se habla de la participación de las primarias, me ha recordado otro punto del libro que te lo trataré después, pero quiero leer antes una cosa que me ha parecido maravillosa, que es una descripción que es para guardársela para cuando la tengas que usar. Y le voy a leer textualmente. El único intento verdaderamente serio de poner en pie una cultura occidental capaz de fundamentarse en las tradiciones, sus raíces ancestrales, su historia y su identidad humana, sin renunciar al progreso, al avance científico y a la prosperidad que las nuevas tecnologías eran capaces de ofrecernos, fueron el fascismo y el nacionalsocialismo, que derrotados en la Guerra Mundial desaparecieron totalmente. Por lo que a partir de 1945, como progresistas, hoy son identificados los partidos de izquierda de las democracias liberales y los comunistas, que rodean el término progresista de una aureola épica por el que se pueden llamar así activista del partido, al revolucionario que se juega la vida por sus ideas y la lucha armada. Y eso es a lo que quiero ir ahora. Cuando se habla de las primarias, además de que esta descripción es brutal, es que eso, que todos los partidos ahora, que ya no existen realmente conservadores y progresistas, ahora todo el mundo es progre, lo que en diferente grado. Porque ahora hasta el PP también busca primarias y incluso Vox a la primaria más adelante. Y es que yo creo que todos los partidos estos, o todo este mundo progre que nos ha llegado ya, claro, tienen la convicción moral de que ellos hacen lo correcto y de que lo correcto siempre ir para adelante y que todo lo viejo es malo y lo nuevo es bueno, y de esos barros estos lodos. Eh. Mira, una cosa es que al hilo de lo que estás diciendo. Verá, has mencionado antes mi libro de Historia de las Ideas Contemporáneas. Bien, Historia de las Ideas Contemporáneas realmente está escrito porque es un encargo de la editorial. O sea, la editorial quiso sacar una colección y la está sacando, ¿eh? La está sacando, una colección sobre todo este tipo de temas y demás, y me ofreció a mí, pues, escribir este libro. Y a mí que me gusta más un charco que tal, meterme en un charco más que todo, pues nada, de cabeza. Pero fijaros, Historia de las Ideas Contemporáneas, el título que tenía que tener, el título que yo puse a este libro fue La ideología progre, un atajo hacia el abismo. Igual es una cosa que otra, ¿verdad? Igual es un título que otro. Bueno, la Vaya, verdad es que está cambiado el título y el contenido no está cambiada ni una sola coma, ¿no? En el contenido no hay cambiado una sola coma, con lo cual quien abre, quien empieza a leer, primero que el título no es atractivo en absoluto, vamos, historia de las ideas contemporáneas. Bueno, mire usted, ¿y este señor quién es? ¿Catedrático de historia? ¿Qué es este señor para meterse en este lío? Y claro, cuando abren y empiezan a leer, pues desde las primeras líneas le estalla el libro en las manos, ¿no? Porque dice, madre mía, ¿esto qué es? Le estalla el libro en las manos. Y la verdad es que no se ha leído todo lo que a mí me habría gustado, pero la verdad es que tengo la satisfacción de que hay bastante gente que me ha comentado que lo tiene como libro de cabecera. O sea, muy bien, muy bien. Pero vuelvo a decir, era la ideología progre, un atajo hacia el abismo, ¿no? O sea, lo progre es realmente el veneno con el que nos están envenenando y con el que nos vienen envenenando desde el Mayo francés. Bueno, ya el Mayo francés es el primer chispazo de esa ideología que se estaba introduciendo en la vena de Occidente y que marca el inicio de todo lo que estamos viviendo, que se ha acelerado fundamentalmente desde la caída del muro de Berlín. Desde la caída del muro de Berlín se han acelerado una serie de procesos tremendos, ¿no? Pero tremendo, 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 que es lo que nos está llevando a lo que estamos viviendo, a esta disgregación y a este haber pasado un punto que de verdad considero de no retorno, ¿eh?
Yo, Marcos, quería hacerte dos comentarios, a ver cuál es tu opinión. Uno en respecto a lo que ha comentado antes Oliver de los partidos, de que yo creo que al final lo que llamamos nosotros partido político es simplemente una secta, un, no sé qué otra palabra podría utilizar, pero yo lo defino como una secta que si tú permaneces dentro de la secta, te dan trabajo, es decir, te dan una nómina. O mejor dicho, te dan una nómina amparada en un trabajo, que no sabemos luego si este trabajo eh, será real, eficiente o no. Me refiero no a los parlamentarios, senadores, subsecretarios, etcétera, sino a un mero ayuntamiento de 5.000 personas, por poner un ejemplo. Y lo único que les piden es obediencia ciega a los líderes por escalón, o sea, por pirámide. Obediencia ciega y cobrar a final de mes, sea el ramo o la parte que les toque en ese momento vivir. Esto es un poco la impresión. Luego, has comentado varias veces, y lo hemos comentado ahora, el tema de la tradición. Yo veo aquí una controversia cultural, y es que la tradición europea, eh, grecolatina, germánica, o sea, europea, lo que está dentro de un ámbito de una Europa más o menos amplia, ha de ser destruido. Bueno, ya fue destruido y ha de ser destruido lo que quede. En cambio, una tradición férrea como es que si a ti se te cae un Corán al suelo, pues te pueden cortar la cabeza, las manos, todo lo que haya por allí, una tradición, pero férrea, en el sentido de férrea. No entro ya en esto de Qatar, que yo creo que es más publicidad que cosas serias, pero hay una tradición férrea que quiere sustituir a esta tradición europea. Y los secuaces son alemanes, austriacos, franceses. Esto es una sorpresa total para mí. O sea, lo de la secta, o sea, aceptar la secta, no el partido, que tú opines, que yo soy la corriente, las sensibilidades, esa palabra que hubo un genio que inventó, las sensibilidades. Hay la secta y luego el aceptar que destruyes tu tradición y coges otra tradición, pero sin leer las instrucciones. Sí, efectivamente. Bueno, los partidos políticos, como tanta institución y tanta cosa, vamos a ver, hemos llegado a un grado de desarrollo tecnológico y sobre todo con el desarrollo informático de Internet, el desarrollo de los big data, de la inteligencia artificial, de toda esta serie de cosas. Hemos llegado a un punto en que es que de verdad que es que hace falta muy poca gente para mover según qué cosas. Es que, claro, es que toda la vida de Dios las cosas se han hecho con personas y han hecho falta personas. Entonces, en el planteamiento clásico de un partido político, pues se necesitaba gente que trabajara y gente que trabajara en todos los escalones, desde a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local y a nivel de calle, gente que repartiera panfletos. Hoy ya no se reparten panfletos por la calle. Hoy es que no se reparten ni periódicos. Es que, a ver, hoy es que todo se soluciona pues a través del ordenador, a través de los medios sociales, o sea, a través de las redes sociales, a través de de toda esta serie de cosas. Con lo cual es que la gente no se necesita, se necesita quien haga las cosas porque las cosas se hacen de otra manera. Entonces, ¿qué es hoy un partido? Hoy un partido es una marca, una imagen controlada y dominada por unos señores, que son los que controlan y dominan el acceso a los cargos públicos y hacen que, bueno, pues que el que es disciplinado
el que no dice ni mu, el que no plantea ningún problema y hace lo que se le dicen, oye, pues tenga acceso a unos sueldos que son absolutamente privilegiados. En el mundo que se está creando, son sueldos absolutamente privilegiados para gente en absoluto preparada, para gente que no se ha esforzado y que realmente no merece esas remuneraciones. Y claro, esta gente que sabe que no tiene alternativa, mata por conservar el puesto. ¿Qué hay que hacer para conservar el puesto? Contentar al que lo pone, nuevamente. Satisfacer a quien te elige. Vayan días y vengan ollas. Claro, a gente así no se le puede pedir un compromiso moral. A personas así no se le puede pedir un compromiso moral, ni un comportamiento ético, ni unas ideas de altura, ni generosidad, ni espíritu de sacrificio y entrega a la comunidad o al bien común. No se le puede pedir. Vayan días y vengan ollas. A mí que me cuenta. Mi idea no es servir a nadie, ni servir ni a mis compatriotas, ni a mi pueblo, ni a nada. No, mi idea es servir al que me ha puesto aquí. ¿Dónde voy yo que consiga algo parecido? Y si hay que, bueno, con todo esto, vuelvo a decir y lo repito, si es que lo lamentable de todo esto es que son los más débiles los que salen más perjudicados. Claro, si usando un símil, eso sería así. Imaginemos que esto fuese un campo de concentración en el mundo. Las élites son los carceleros, son los dueños, y los partidos políticos son los capos. Son presos que se han vendido para llevar el control del resto de presos. O sea, realmente los políticos viven una farsa, es como si fuese la nueva aristocracia, pero viviendo una farsa. Ellos viven a costa de exprimirnos a nosotros siguiendo las órdenes de los que demandan lo de arriba. Pero siguiendo otro tema que has tocado antes, que has dicho de que la unidad es lo que nos hace fuertes, también a partir de mayo del 68 y con los progres que dejan de defender al obrero y luego con la caída del muro de Berlín todavía más, lo que se potencia son las minorías, disgregar a la población. Mm. Ahora hay que separar, pues, el movimiento LGTBI, las minorías raciales, los sexos, hay que cambiarlos, pero ya no solo, incluso ciclistas, cualquier minoría, todo lo que sea una minoría, incluso partidos, si puede ser, hasta grupos de fútbol, lo que sea. Hay que hacer minorías, hacer unas identidades eh, pequeñas para disgregar a la población en general, para que la gente no tenga un sentimiento de comunidad. Y así se llevan a las leyes que llevamos ahora. Porque claro, una vez caído el muro de Berlín, que ya hay un sistema hegemónico que es el libre mercado y no tiene competencia, pues ya no tiene que competir con nadie y por eso no tiene que regalar los derechos, al revés. Tiene que eliminar esos derechos para llegar ellos, para ellos saciar su codicia. Porque yo creo que ya es codicia, no es otra cosa. Claro, si es que, claro, esto que efectivamente da la cara y se empieza a manifestar, pues a partir del mayo del 68, o empieza a manifestarse con el mayo del 68, tiene sus raíces en lo que es la escuela de Frankfurt. ¿Qué es lo que ocurre, qué es lo que ocurre con esta gente? Pues esta gente se da cuenta de que vamos a ver, que el sujeto político que da sentido al comunismo y a la aplicación del marxismo-leninismo, que es el trabajador, en Occidente empieza a carecer de sentido. Porque claro, no es lo mismo un trabajador explotado, proletario, prácticamente en la indigencia, que apenas gana para comer y que apenas puede satisfacer necesidades fundamentales y básicas, que está condenado de alguna manera a que sus hijos no salgan adelante y a que sus hijos no superen el nivel social en el que se encuentran los padres, es decir, que los hijos también van a ser proletarios. No es lo mismo eso que el desarrollo que ya están viendo que se está produciendo en Europa, en el que los trabajadores empiezan primero a tener sus necesidades bien cubiertas, luego a tener propiedad. Cosa un proletario de primero del siglo no tenía propiedad ninguna, no, vamos, no era dueño más que de la ropa que vestía si acaso, ¿no?
Entonces empiezan a tener propiedad, empiezan a tener cosas, empiezan a tener casas, empiezan a tener, en fin, empiezan a tener un nivel de vida. Están protegidos contra la enfermedad. Tienen sus seguros contra accidentes laborales o por muerte o por, en fin, o sea que empiezan a estar protegidos de otras. Ya no son el proletario, ya no son esa gente sometida, hambrienta, a la que hay que liberar de su situación. No, no, son otra cosa. Entonces, seguir basando la revolución que pretenden hacer o el dominio y el control que pretenden establecer, seguirlo basando en los trabajadores como clase, pues no conduce en aquel momento a nada y con el tiempo va a ir conduciendo cada vez a menos. No son los trabajadores los que tienen que ser el sujeto político de sus planteamientos. Por eso, tienen que buscar y articular víctimas, como tú dices, establecer minorías en las que por cada víctima o por cada grupo de víctimas haya un verdugo o verdugos a los que acusar y de los que liberarlos. Y entonces, bueno, pues eso ha andado hasta donde hemos llegado, claro, eso ha andado en paralelo a una ideología en la que se establece pues que la verdad no se puede conocer, no hay una verdad absoluta, no existen normas que no se puedan modificar, no existen leyes o reglas o principios o causas inmutables. Todo es adaptable, todo es discutible, todo es criticable, todo es superable. Claro, con esa disgregación, el hombre no puede conocer la verdad absolutamente, porque tampoco existe ninguna verdad absoluta. Claro, todo esto ha dejado un campo, sobre todo cuando consiguen lo que tanto han ambicionado desde siempre y que lo han tenido claro desde siempre, que es dominar la universidad y la enseñanza, dominar los medios de comunicación y a los comunicadores, dominar todo aquello que sea capaz de enviar y sostener, crear y difundir el mensaje. Han conseguido lo que es la hegemonía cultural y han conseguido lo progre. ¿Qué es lo progre? Pues lo progre es la cosa más descafeinada de progresista, que progresista es un término que adopta la izquierda en la Revolución Francesa, es decir, bueno, pues que asume una serie de ideas que pretenden acabar con el antiguo régimen, con el mundo antiguo, con ese mundo aristocrático en el que todo está sometido a la élite, a la aristocracia, al monarca, son los que controlan todo el poder político. Bueno, pues lo progresista es todo lo que va contra eso, todo lo que lo puede destruir. Por supuesto, todo lo que puede destruir el cristianismo, que según ellos está en la base de sustentar toda esa estructura social y demás. ¿Y por qué se llaman a sí mismos progresistas? Porque previamente estaba asumida la idea de progreso, que la idea de progreso no es una idea que haya existido siempre, no, porque no se ha tenido conciencia
porque a lo largo de la historia no se ha tenido conciencia. Para llegar a adquirir una idea de progreso, hay que tener primero conciencia del tiempo, que aunque parezca mentira, no se ha tenido siempre. Luego, conciencia de que puede haber una evolución en la que el hombre mejore continuamente. Esa es una percepción que, por ejemplo, en Roma no se tenía. En Roma no se tenía porque no se tenía un concepto de que se pudiera mejorar material, científicamente, técnicamente. Nosotros, cuando vemos la perspectiva, en perspectiva, vemos la historia, nos damos cuenta, hombre, que el hombre ha ido de un estado muy primitivo en el Neolítico y en épocas anteriores ha ido de un estado muy primitivo a una civilización hipertecnológica y súper avanzada. Nosotros tenemos esa perspectiva, pero un romano no la tenía. Un romano no percibía que hubiera ni esos cambios ni esa capacidad de cambio en la sociedad. En Oriente, fijaros bien que para llegar a tener una idea de progreso hay que concebir el tiempo en un sentido lineal, donde se pueda establecer una concatenación entre el pasado, el presente y el futuro, y una capacidad para comparar y un conocimiento para comparar en qué se avanza, en qué se sigue. En Oriente, por ejemplo, se tiene una idea del tiempo como un círculo, como un eterno retorno. Entonces, primero es necesario establecer una concepción del tiempo como una línea continua, ¿no? Que eso, pues tiene que existir un San Agustín y tiene que, en fin, vamos a ver, y tiene que durante toda la Edad Media elaborarse y en el Renacimiento empezar a ver que se puede transformar la sociedad. Es decir, que la sociedad no solamente se transforma por evolución y por inercia, sino que se puede transformar por acción directa sobre la misma, ¿no? Entonces, bien, y entonces es cuando se genera la idea de progreso. Por eso toman esa idea que es muy prestigiosa cuando estalla la Revolución Francesa, esa idea la toma la izquierda y son progresistas. Pero hoy en día no estamos ante progresistas, hoy en día estamos ante el progre, que son gente que dicen defender lo más elevado, las ideas más elevadas y más tremendas, y son gente que lucha continuamente por las víctimas, por los más oprimidos, por los más indefensos, vamos, los más indefensos siempre que no se trate de abortar y demás, ¿no? Entonces no son, entonces es otra cosa, no, ya es otra cosa. Bueno, pero fijaros qué narración, qué narrativa épica tienen esta gente que lo más que hace es manifestarse de vez en cuando protegidos por la policía, corriendo el riesgo de coger un resfriado o torcerse un tobillo. Bueno, pues fijaros qué época, qué épica en la que se envuelven de luchadores por no sé cuántas causas. Hombre, pues yo, de verdad, que tengan cuidadito y no se tuerzan nada, hombre, y no se enfríen. Vaya luchadores, vaya luchadores, vaya. Pues eso, no son progresistas, son progres porque se quedan en eso, sé que son, no solamente, fijaros bien, que no solamente son la caricatura de sí mismos, sino que siendo todos o pretendiendo ser de extrema izquierda, resulta que se han convertido en los peones mejores y más eficientes de las élites financieras mundiales, hipermundialistas y neoliberales. Porque, si os dais cuenta, no hay nada que esa élite hipercapitalista defienda que no sea el programa de lo que tiene la extrema izquierda. Correcto.
Es tremendo, es tremendo. Sé que son los peones de aquellos que dicen estar en contra. Son una caricatura de, por eso son progres, son progres. Bueno, y ya ya la derecha, todos aquellos que siendo de derecha pretenden demostrar a toda costa que se puede ser progre sin ser de izquierda, amigo, amigo, no se puede ser más imbécil. Y además tratándose de ganarse la aquiescencia, el beneplácito de quienes se declaran enemigos acérrimos suyos. Y entonces van al orgullo, a que le tiren orines y a que le escupan. Oh, pero están allí porque quieren demostrar que se puede ser progre sin ser de izquierda. ¡Ay! Madre mía, en manos de quién estamos. Madre mía, en manos de quién estamos. Veréis. Hoy es muy complicado luchar, es muy complicado significarse, porque te lo juegas todo, te puedes quedar al margen. Esta gente no se anda con chiquitas, te cancelan, te cancelan porque saben que no tienes razón. Y si no lo saben, les da lo mismo, tienen el poder para cancelarte. Además, su objetivo es que nadie se le oponga, es imponer a toda costa este sistema totalitario. Pero fijaros bien, yo creo, estoy convencido cada día que pasa de que es imprescindible luchar. Hay que luchar, porque luchar ya es vencer. Porque amigos, cuando se lucha por la verdad, la derrota no existe. Y si se produce, es simiente de futuro. Por tanto, luchar ya es vencer. Y eso es lo que nos toca hacer en este momento. Con lo que has dicho ahora de la idea de progreso, eso me ha hecho gracia, pues una cosa que es verdad, que es, viendo cómo está el sistema actual y a dónde nos vamos, y lo que está diciendo ahora de cómo nos tienen decollados, querer comparar el sistema que estamos manteniendo ahora, que encima lo estamos manteniendo con nuestros impuestos, que no son pocos, y vivir a la piedra para decir, en el paleolítico la vida era más dura, y moríamos a los 30 años, y quizás a los 25, pero no éramos más libres entonces que ahora. Hombre, vamos a ver. Hoy, como estamos en mitad de una crisis tremenda, en mitad de una crisis tremenda, estamos en un momento crítico. Estamos en un momento crítico en el que todavía no hemos perdido todos aquellos beneficios de los que disfrutamos y todas aquellas ventajas de los que disfrutamos, y todavía no ha llegado esta situación que entiendo absolutamente totalitaria y fuera de razón, ¿eh? Porque, en fin, todavía podemos al menos sentirnos libres, o al menos sentirnos libres en algunos ámbitos. De hecho, bueno, nosotros estamos aquí, yo me estoy expresando con total libertad, no temo inmediatamente ser detenido o ser mandado a un gulag, o no temo por mi vida. Entonces, seguimos siendo o seguimos pudiendo disfrutar de ámbitos de libertad. Pero el camino y la dirección y la evolución que estamos llevando no son nada halagüeños. Es decir, nuestras libertades, si nos damos cuenta, son cada día menores. No tenemos más que preguntarnos si somos hoy más libres que hace 5 años, más libres que hace 10 y más libres que hace 15. No lo somos, ¿verdad? Y además estamos dejando de serlo progresivamente. Estos movimientos, estos procesos no se paran solos. Solos no se paran. Van a más. Van a más. Además, abriéndose en ángulo y aceleradamente.
Sí, pero también te voy a decir una cosa, y es que este libro es anterior y todo esto aquí no lo tratas, pero es algo que ha pasado hace 2 años, que fue la famosa pandemia, en la que yo creo que fue una prueba para collarnos más todavía hasta que era el nivel al que aguantábamos, y eso yo creo que también está empezando a salir quizá la reacción. Yo cada vez veo más gente que no, a lo mejor a nivel político, no está tan concienciado, y que a través de la pandemia han visto ya la violación que le han hecho de los derechos, que directamente se le han metido sin vaselina, y cada vez hay más gente que antes no diría muchas cosas y ahora se está empezando a revelar. Ya, lo que pasa, vamos a ver, lo que pasa es que hoy el poder se ejerce de una determinada manera, está en manos de quien está, y el ciudadano común y de a pie, el ciudadano común y de a pie lo tiene muy complicado para acabar ejerciendo alguna presión que sea relevante sobre este sistema de poder que se nos está imponiendo. Fijaros que por primera vez en la historia, creo que por primera vez en la historia, vamos, si me equivoco muy, muy, muy poco, pero vamos, a mí lo que me interesa más que nada no es llevar razón, sino que se me entienda el sentido de lo que digo. Mirad, por primera vez en la historia hay 2 o 3 generaciones que no han conocido una guerra. Es decir, es que ninguno de nosotros ha estado en un campo de batalla y no ha matado. Cuidado que matar a un semejante es una cosa muy seria, ¿eh? Es una cosa muy trascendente. Pero además, no ha matado y no ha expuesto su vida realmente, no la ha expuesto a la muerte. Y no hemos estado en un campo de batalla durante años. Amigo, es que cuando una guerra se termina y se desmoviliza a gente que ha degollado a otros seres humanos, que se ha jugado la vida, es gente que no la puedes tratar de determinada manera. Que cualquiera que intente tratarla de determinada forma, se tiene que tentar la ropa. Cuidado. Y nosotros ni tenemos ese carácter, ni tenemos esa valentía, ni tenemos esa capacidad. Entonces, hoy en día, para oponerse a esto de alguna manera, se nos exige o se exige que seamos o mártires o santos, a gente que no sabe lo que es arriesgar su vida, que no sabe lo que es luchar en un campo de batalla. Gente que no estamos bragados, somos gente muy endeblita, somos realmente cobardones. Es que, además, como nos ha criado gente que a lo mejor sí que ha estado, ¿no? Yo recuerdo a mi abuelo, ¿no? Que sí que ha estado en el campo de batalla y que sí que ha sabido lo que es una guerra y sí que ha sabido lo que es sufrir. La consigna que siempre hemos tenido es no te metas en lío, tú en eso no te metas en política, no te metas en... Eso define, vamos a ver, por un lado, a ver si me entiendes, si las cosas van bien, somos una generación con muy buen corazón, somos muy buena gente, somos muy buenas personas, pero como las cosas vengan como nos están viniendo, somos gente que a lo mejor no tenemos recursos personales para estar a la altura. No sé, a lo mejor me estoy equivocando, pero esto es lo que pienso. ¿No? Toda la razón. O sea, lo que has dicho es que No, es pura realidad. toda la razón. Yo te quería solo comentar dos temas. O sea, uno es lo que tú has comentado muy bien, Marcos, y es el tema de luchar. Y hay un tema que bueno, un escritor dijo, y es que la voluntad popular lo sentía mucho, pero no paraba un volcán. O sea, que ya pueden ponerse como quieran, que la lava del volcán no la pararán. Pero luego hay otro aspecto, como digo yo, que o sea, este sentido que yo tengo particular de secta, y es que yo cobraré
haga alguna función, no la haga, y la tecnología va avanzando tanto que ahora vamos a ponerle un poquitín de humor, porque si no estamos muy trascendentes. Si mañana en la delegación de Hacienda de nuestra ciudad viniesen los extraterrestres y abduciesen a todos los funcionarios de Hacienda, eh, bueno, hoy a las 2 hubiesen venido y se los hubiesen llevado a todos, mañana a las 9 Hacienda volvería a abrir, seguiría enviando requerimientos, el ordenador seguiría poniendo multas, el ordenador seguiría buscando listados para coger a gente y a ver autónomos que no hemos destrozado aún, vamos a destrozarles, pedirían cita previa para hablar con un robot, la tecnología lo iría haciendo y los de la secta estarían tan contentos porque ellos trabajarían 2 horas a la semana y seguirían cobrando su retribución. Y en ningún momento piensan que esto pueda ser, bueno, ya no sé si es distópico o cuál es la palabra, sino que están cogidos. Y lo que tú comentabas de la derecha, ellos cogen su trozo de cacho. Y oye, aquí estamos en un tema que hay unos cuantos, como muy bien ha dicho Hardy, que están en el campo de concentración y son los que nos cortan la madera para quemar el tema y nosotros como estamos en el lado intermedio, bueno, vamos haciendo el circo hasta, bueno, hasta que ya lo tengamos todo dominado y luego las máquinas serán las que mandarán. Y es un futuro terrible que no sé bien cómo la lucha, si no es con estos golpes que digo yo del espíritu para arriba, dices, sí, ponte delante del volcán y a ver si con una votación le dices a la lava que se pare. Es que de ahí viene lo que quieren hacer las élites ahora, que es que sobramos gente. Mm, Por eso están los planes de aborto y por eso están los controles de natalidad, porque sobramos un montón de trabajadores para ellos. mm, mm. Pero Hombre, esto se lo dirán a los hindúes también, por ejemplo, y estarán de acuerdo. Eh, Estarán de acuerdo los Sikhs, que son los mercenarios de Inglaterra en todas las guerras habidas y por haber, los terrible es que Gurkhas todo estarán esto de se nos está acuerdo. imponiendo a los occidentales, ¿eh? Eso es lo terrible. Al resto del mundo, vamos, el resto del mundo va por libre, ¿eh? Va por libre. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿a qué disciplina se está sometiendo África y los africanos? Ninguna. O China o India o... mire usted. Que no, que se nos está imponiendo. O sea, si aquí de lo que se trata es de destruir Occidente, ¿eh? No se trata de otra cosa. En lo que, en la situación esta que has planteado, en que los extraterrestres se llevan a los funcionarios de Hacienda y demás, lo peor no sería que siguiera funcionando el sistema y siguieran saliendo multas y los ordenadores siguieran analizando tus datos y tus tal y que, bueno, no, lo peor sería que es que los extraterrestres además devolverían a todos los funcionarios porque a ver quién los aguanta. Oh, sí, 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 sí. Y Sería, entonces sería estaríamos con infiltrar. los ordenadores funcionando a tope, poniendo multas y los funcionarios encabronados por lo que, por la experiencia que han tenido. O sea, tremendo, ¿eh? No, a la Dora le dirían Tremendo. a los marcianos que es la hora del café. Le dirían que es la hora del café. Efectivamente. Hay una cosa sobre lo que antes habías dicho, Alfonso, sobre la democracia, el totalitarismo y demás. Es que yo estoy convencido, cada vez más convencido estoy, de que el mayor enemigo de la democracia no es el totalitarismo. El mayor enemigo de la democracia es una mala democracia, es una falsa democracia. Ese es el mayor. Porque un totalitarismo, no sé, a lo mejor, en fin, pues depende de en qué principio esté inspirado, qué es lo que lleva, qué orden impone, qué prosperidad favorece, en fin, cuidado, cuidado. Ahora, contra la democracia, lo peor que puede haber es más, nosotros tenemos en nuestro país el ejemplo de un totalitarismo, ¿vale? De un régimen
que acabó por traer la democracia, porque quien trajo la democracia fue ese régimen. Pero porque sí, sí, Fueron los socialistas que no existían, o el Partido Comunista que tenía el poder y la implantación que tenía. Fue el propio régimen el que trajo, hizo la transición o propició la transición y votó leyes para que se pudiera hacer, para que se pudiera hacer legalmente, ¿no? Que eso ha causado siempre, siempre asombro. Cuidado con esa antítesis que sí, efectivamente existe entre totalitarismo y democracia, pero que el mayor enemigo de la democracia es una falsa democracia. yo lo siento, Marco, pero aquí discrepo. Yo creo que a la democracia le pasa lo mismo que al comunismo. Que es que, claro, la democracia es muy buena, igual que el comunismo, pero es que nunca se aplica bien. Yo creo que es que esto hace No, aguas por todos los lados. Y ah, esto no vale para no, si no estoy, vamos, sí, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo nada. contigo. Y lo del régimen fue, pues eso, cuando ya el hombre estaba malo, un montón de revistas quisieron montar su propio chiringuito y suicidaron el sistema. Mm, Y así les fue. efectivamente, vamos, efectivamente. Hay el famoso discurso de Adolfo Suárez que hablaba, ahora no recuerdo las palabras exactas, pero hablaba de los 10.000 funcionarios, o sea, como diciendo, este grupo funcionarial que cobra del sueldo público, cuidado que no vaya a pasarles algo para que todos se acerquen al líder supremo que cada vez va saliendo. Yo te quería comentar, Marcos, bueno, esto es una curiosidad, pero como que estoy disfrutando mucho escuchándote, como otras veces que he tenido el placer, comentarte unos puntos. O sea, yo creo que el primer aviso de que la matemática democrática era un peligro es cuando se votó la guillotina para los 16 en Francia, que perdió por un voto y votándole en contra sus primos y bueno, y cosas por el estilo. Creo que el mayo 68 lo que tuvo fue una gran repercusión publicitaria. Sí, 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 mucho, o sea, de acuerdo, había un trasfondo importante, pero que tuvo una gran repercusión mediática, esta palabra que está de moda ahora. Pero creo que la caída del muro de Berlín, la unificación de Alemania, yo recuerdo que aquellas frases de justo en aquellas épocas de Margaret Thatcher, de que nos gusta tanto Alemania que queremos que haya dos, de Bush sorprendido porque aquello se había producido bueno, casi sin dar tiempo, Gorbachev que no sabía dónde tenía la mano derecha de la izquierda, como punto quizás singular de cambio, singular de cambio o temporal de cambio, yo señalo un poco más la caída del muro de Berlín bueno, y todos ya los movimientos políticos de independentismo que vinieron en aquel momento, más que centrarme en este punto del Coet Bein y todos estos que mayo 68, no olvidemos que la primera batalla era que las chicas y los chicos estuviesen en el mismo hogar, o ¿cómo se llama? Las residencias de estudiantes. No, vamos a ver, es trascendental. La caída del muro de Berlín para mí, que culmina el periodo por el cual hemos avanzado de era. Estamos en otra era. O sea, la edad contemporánea terminó, pues probablemente cuando empezaron todas las revoluciones que hemos vivido a lo largo del siglo XX y de las que no somos realmente conscientes, pero hemos vivido unas revoluciones vamos, que han cambiado la humanidad mucho más que pasar de la edad de piedra al neolítico, ¿eh? Vamos, pasarle en fin, mucho más trascendente que todo eso y mucho más trascendente que la caída de Roma y de toda esa serie de cosas. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, al dominio y control absoluto, primero de la producción de productos y servicios para atender las necesidades de la sociedad y de la gente, ¿no? Y del ser humano.
Pero luego fijaros bien que hemos dominado la materia. Se produce una revolución atómica. Se produce una revolución en relación con el universo. El hombre llega a la luna. Se produce la revolución informática. Se produce la revolución genética. Fijaros que el hombre domina ya lo que es la esencia de la materia. Llega a conocer la materia hasta sus últimas consecuencias, hasta el último. Llega a conocer la esencia de la vida hasta el punto de ser capaz de manipularla, de manipular los genes, de manipular los virus. Conquista el espacio, da ese primer paso a la luna y conquista el espacio. Estamos hablando ahora esa revolución informática que ha hecho que la clase media ya no sea necesaria, fundamentalmente ya no sea necesaria, porque puede situar la informática, puede situar los centros de decisión muy arriba en la jerarquía empresarial y social, política, en fin, puede situar la capacidad de decisión. El tratamiento de los big data, el, 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 el- ahora, una cosa que tampoco somos conscientes, bueno, cuidado, la robótica, la nanotecnología, y otra cosa que tampoco somos conscientes de la trascendencia que va a tener, el metaverso, la realidad virtual. Esto va a cambiar el mundo total y radicalmente. Dentro de todo este proceso de cambio de era, que ya no puede establecerse, en fin, o sea, un cambio total a lo que nació con la Revolución Francesa. Dentro de eso, lo que es la caída del muro de Berlín es fundamental, porque hace que caiga el comunismo, que el comunismo ha sido, y hace que el mundo se transforme, y que el mundo se transforme tan mal como lo está haciendo, porque es que el mundo ha tenido oportunidad de transformarse bien, pero se está transformando tan mal como estamos viendo. Todo es producto de la transformación que a raíz de la... Porque a raíz de la caída del muro de Berlín, como ya comenté antes, pues, la élite dominante se da cuenta que ya no hace falta el estado del bienestar y que esos son recursos de los que puede apropiarse. Vía precios, vía impuestos, vía tal, que se lo pueda apropiar. Y es lo que está ocurriendo, ¿eh? Es lo que está ocurriendo. Pues decimos, hay déficit de la seguridad social. Hay déficit en el Estado. Pues mire usted, en el año 1975 la renta nacional se repartía a razón de vamos a ver, 47, 53, siendo 53 rentas salariales o rentas del trabajo y el 47 rentas del capital. Hoy en día eso se ha invertido y se ha invertido mucho más. Es decir, el 53 son rentas de capital y el 47 son rentas de trabajo. 6 puntos. Que en fin, que la renta nacional es otra cosa, pero por no volvernos locos. 6 puntos en el Producto Interior Bruto que tiene España son 90.000 millones. Y es que resulta que los asalariados, cuando haces bien las cuentas, paga más del 40% de impuestos. Yo tengo hechas las cuentas y a lo largo de la vida es el 60%. Los asalariados, ¿eh? Porque nunca metemos los impuestos que pagamos cuando compramos la vivienda, nunca metemos los impuestos que pagamos cuando nos compramos el apartamento o cuando lo vendemos y accedemos a la segunda vivienda, nunca contamos los impuestos que pagamos cada vez que cambiamos de coche. O sea, hay una serie de impuestos que cuando tú los coges, los tienes en cuenta y los prorrateas entre lo que es la vida laboral de una persona, amigos, que os da el 60%, ¿eh? Os da el 60% de impuestos. Pues mirad,
Si en rentas salariales, si la estructura de distribución de rentas estuviera como en el año, en la proporción del año de 1975, oye, 6 puntos sobre billón y medio son 90.000 millones. La mitad de eso en impuestos son 45.000 millones. ¿Cuál es el problema? Aparte de que en las pensiones, cuando se habla de 140.000 millones, se le olvida a todo el mundo que los pensionistas también tributamos. Es decir, que de eso que nos dan, porque a mí las pagas extras se me van a pagar impuestos, cuidado, ¿eh? A mí se me van a pagar impuestos. Es decir, me lo dan por un lado y me dicen, usted me está costando, pero si es que yo también contribuyo. Es que los pensionistas estamos contribuyendo del orden de 35 o 40 mil millones. Entonces, mire usted, menos lobo. Claro, es que además esto Si es las un... rentas se distribuyeran como se tenían que distribuir o hubieran ido a mejor como tenían que haber ido, teniendo una política social justa, hoy el Estado recaudaría lo suficiente como para no tener déficit público en eso. Así que nos cuenten menos cuentos, por favor. O que nosotros dejemos de asumir todo lo que nos dan como cierto. Por cierto, que yo no sé qué necesidad hay de gastar, por ejemplo, de tener un déficit del 3% sistemáticamente todos los años y incrementar la deuda. Yo no sé. Yo no sé cómo no nos podemos solucionar nuestros problemas con el 97% de lo que gastamos. Porque yo en mi casa sí que me puedo ajustar al 97% de lo que gasto. Y no tengo que endeudarme continuamente. ¿A quién beneficia ese endeudamiento? ¿A quién beneficia esos déficits que se financian con endeudamiento? Que el endeudamiento, una vez que lo descontrola, no significa nada más que entrega de tu soberanía. ¿A quién estamos entregando nuestra soberanía? ¿De quién cobran nuestros políticos? Es que es un win-win. O sea, tenemos una cárcel y encima la estamos pagando. Y como bien dices, claro, a nosotros nos dan prebendas, entre comillas, pidiendo préstamos internacionales a unas élites, y luego encima, en vez de pagar a nosotros, se van a hacer pagar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, que es la deuda pública que debemos desbocada. Es que no se paga, si es que no se paga. Eso es un error. La deuda pública nunca se paga. No se ha pagado nunca. La deuda pública tiene el dinero cuando es masivo, cuando se establecen grandes números, es poder, es soberanía o la falta de ella. Esclavitud, sí. Vamos a ver, no hay una sola deuda pública que se haya pagado en la vida. La deuda pública, una de dos, o se incrementa o decrece. ¿Y cómo decrece? No decrece porque la pague, decrece porque tú no la incrementas. Y como tu Producto Interior Bruto va creciendo, el montante de la deuda va siendo proporcionalmente menor. La deuda no se paga jamás. La deuda se renueva tal y cual y tal y cual. Miren ustedes, si hay que de verdad pagar la deuda, lo que se entra en default, se entra en quiebra. Bueno, ya casi pasó a finales de los 90 cuando Aznar vendió casi todo el patrimonio del Estado para reducir la deuda pública. Bueno, eso es otro. Anda que el tema acá nos da las 6 de la mañana, cuidado. Es que sí que puntualizar lo que has dicho antes, que es lo que has comentado, que sí que es verdad de las últimas revoluciones, que bueno, te has dejado la última revolución que va junto al metaverso, que es la del transhumanismo. Eh, Y el futuro ser humano va a ser eso, va a ser un tío que irá del trabajo a enchufarse al metaverso para tener una vida de verdad, porque en su casa será un cubil donde comerá pizza, comida para perros, y luego estarán las élites que usarán el transhumanismo para en vez de darnos por culo 100 años, darnos 200. Mira, vamos a ver. El ser humano va a ser como estas señoras que se levanta por la mañana con los pelos así, no sé qué y tal y qué cual, y no se reconoce hasta que no se maquilla, y no se pone guapa, y no se pone tal. Pues eso va a ser el ser humano. No se va a reconocer hasta que no se meta en el betaverso y viva a través de su avatar. El ser humano va a ser una cosa, pues eso, oblonga,
feucha, mal hecha, pálido, pero se va a poner enseguida sus gafas y va a vivir a través de un ser que lo representa en ese metaverso y con el que él realmente se identifica y puede, porque puede. Lo tenemos muy crudo, ¿eh? O sea, quiero decir que lo tenemos muy crudo, porque por el camino que estamos avanzando, con la ideología que estamos imponiendo, la moral que vamos a tener y la ética que vamos a vivir, el que le toque vivir en el metaverso, pues yo he hecho una parodia, pero se va a diferenciar muy poquito de lo que acabo de decir, creo yo. Peor que eso va a ser cuando te cancelen en el metaverso. Pues si te cancelan en Twitter, Bueno, no sé. cuando te Ya, cancelen ahí va a ser un será, humilde. claro, no, entrará ya en la estadística de suicidas, porque vamos a ver, ¿qué te merece la pena? Además, si todo el mundo va a estar en el metaverso con su casco puesto, ¿qué va a ver? Y además todo el mundo despeinado y gordo. Vamos. Vamos. Nada, yo quizás recordar un poco, aparte de este libro que hemos disfrutado ahora, creo que tenías otro editado con EAS, que ahora no recuerdo. Pone así, vamos a ver, crímenes de cine. Crímenes de cine, crímenes de cine. Nada, Sí. un minuto si nos puedes hacer un poco de... Es un libro que escribí junto con mi buen amigo Francisco José Fernández Crusequera, gran escritor, gran polemista, un analista, un hombre muy inteligente, muy valioso y un analista internacional, un conocedor de la geopolítica internacional, además que participa en programas de televisión que difunden pues todas sus opiniones y todas sus cosas. Muy bien, muy bien. Y tiene un programa en iVoox que se llama El Día de Autos, con el que yo estuve colaborando durante mucho tiempo. Estuve colaborando durante varios años al principio en esto de los crímenes y demás. Entonces, junto con él escribimos pues sobre los casos que íbamos tocando y que íbamos los que tenían que ver, aquellos de los que se habían hecho películas, crímenes famosos de los que se habían hecho películas. Bueno, y nos salió un libro, pues muy entretenido, muy apañado, muy bien. Vamos, yo me lo pasé estupendamente trabajando con él y escribiendo con él. Y este es el que tenemos, sí, efectivamente, publicado con EAS. Con EAS, vamos, me dice el editor que saldrá un próximo libro mío en junio, que ya se lo tengo enviado y demás. Vamos, un libro mío que es sobre la caída de Roma, que en lugar de ser historia, o sea, perdón, en lugar de ser novela histórica, que yo os la recomiendo mucho, ¿eh? Hacedme caso. Si os gusta la novela histórica, no, no, pues vamos a ver, yo tengo que hacer lo que estoy haciendo en este momento cada vez que tengo oportunidad. Pero además lo digo con toda la convicción y además con la experiencia diaria de personas que lo están leyendo y que no se lo esperan, o sea, no se lo esperan. Créanme que está a nivel de la mejor novela histórica que podáis tener. Y además es muy instructivo, es muy didáctico y vais a conocer perfectamente, sin perder ripio ni detalle, y además de manera divertidísima, entretenidísima, fascinante, lo que es los 100 últimos años, lo que fueron las causas de la caída de Roma. Bueno, ¿qué pasó? Que cuando yo terminé con todo esto, fueron 6 años de trabajo, cuidado, 6 años de trabajo, en lo que efectivamente estuvo intercalado el escribir esto de historia de las ideas contemporáneas, en cargo de la editorial Secotia, y Imperio Español sin complejos, también en cargo. O sea, eso está intercalado en esos 6 años de trabajo que digo, esos dos encargos. Pero claro, yo me di cuenta cuando terminé la trilogía que había hecho el trabajo de conocer todo ese periodo y además de haber desarrollado la capacidad de ser capaz de explicarlo de una manera entretenida. Yo pensaba como el que narra, el narrador en la hoguera de noche, después de haber cazado a los jabalíes o al mamut, ¿eh? Y se reunían en torno a la hoguera y había un narrador que iba contando la historia. Ese es el espíritu que tengo en este libro, que ya digo que es un ensayo, pero que es un ensayo que es de divulgación y demás,
sobre la caída de Roma que saldrá en junio. Sí. Y si no me equivoco, también Eneas, eres prologuista de un libro de Francisco José. Sí, no, no, sí, sí, son muy amigo mío, muy amigo. Y además, yo lo respeto mucho como intelectual, y como escritor, ¿eh? Como escritor. Escribe muy bien y además es que tiene una mente, es que tiene una mente muy lúcida. Es un hombre privilegiado, es un hombre muy inteligente, ¿eh? Muy inteligente, muy inteligente. Una capacidad de análisis y de comprensión, no solamente de los grandes temas, sino incluso de lo más cotidiano. Porque no solamente es inteligente, es un hombre listo. ¿Eh? Además de ser inteligente, es un hombre listo, cosa que no se puede decir de todos los que son inteligentes. ¿Eh? Bueno, pues señores, pasada ya la medianoche, que hoy nos hemos quedado más rato del normal, hemos estado aquí hablando con Marcos y un poquito sobre su libro que puso con Neas de las élites, sobre arte de la impostura, pero que está encuadrado dentro de todo lo que es su bibliografía, porque en todos sus libros suele tratar este tema de una manera o de otra, ya sea de manera novelada y haciendo paralelismos, como pasó en sus trilogías sobre Roma, o en esos otros libros que ha sacado, como el que nos ha comentado, que le cambiaron el título, pero que eso sería una gran fiesta para que lo leyese desprevenido. De aquí poco más, Yo apagar lo la vela. recomiendo, Historia de las Ideas Contemporáneas, a pesar de su título, os lo recomiendo vivamente, os va a gustar. No sé, a nosotros sí, yo digo a que fuese un poco progre o un poco conservador y se lo encontrase. No, no. Vaya sorpresa se llevaría. Pues desde aquí poco más. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos, en especial a ti, Marcos, y por dejarnos Pues aquí y tener muchas estas gracias. horas. Y Alfonso, buenas noches. hemos recibido el guante y para junio hemos de encontrar otra fecha para la presentación de tu nuevo libro. Genial. Pues sí. A vuestra disposición Muchísimas siempre, ¿eh? Contad conmigo siempre que queráis y siempre que os haga falta.